Durísima carta abierta de Augusto César Lendoiro con motivo del Barçagate. El histórico expresidente del fútbol español le dice al FC Barcelona, le dice a los culés que muy bien esto de que haya prescrito un delito, otro tal, pero que lo que no va a prescribir, es el delito contra el fútbol. Y que ese delito en cuestión va a perseguir al Barça durante los próximos 100 años. Se ha quedado a gusto el expresidente del Deportivo de La Coruña. Vamos a analizarlo. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Se siguen sumando voces y más voces y más voces clamando contra el FC Barcelona por aquello del Barçagate, por aquello del caso Negreira, por haber manchado para toda la vida el fútbol español, por haberle pagado en definitiva millones de euros al que fuera vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, Augusto César Lendoiro, que ya hace unas cuantas semanas habló, creo que para la agencia EFE, y dio su impresión sobre el sucedido. Hoy directamente ha querido escribir una especie de artículo, una especie de carta abierta que han publicado varios medios de comunicación. Yo en cuestión he traído aquí la copia que he sacado de la web de la cadena COPE. Como siempre os digo para este tipo de casos, os dejo en la descripción el link para que podáis ver o leer la carta, mejor dicho, completa, porque aquí solo os he traído la parte más interesante, y que ahí directamente podáis comprobar lo que ha escrito Augusto César Lendoiro, que no es un cualquiera, precisamente, en el fútbol español. Pero antes, a modo de pincelada, quiero que veáis cómo funciona el tema del relato en el diario Marca, y me explico. Aquí tenéis esta captura. La vida del tercer portero del Real Madrid. 2 puntos. Un regalo envenenado. Luis López es el último en asumir un puesto tan privilegiado como sacrificado. Y dentro del artículo de del diario Marca, que la propia web de marca.com te lo vende como un reportaje, dicen: también es verdad que ser el tercer portero es un regalo envenenado, estar tan cerca y a la vez tan lejos. Disfrutas de la experiencia del día a día, con las grandes estrellas blancas, de los éxitos, de la convivencia, pero sin jugar, que resulta una misión imposible, hasta el punto de que algunos se van sin ni tan siquiera debutar. ¿Esto qué quiere decir, Quillo? ¿Qué me estás queriendo decir con este artículo que no lo he pillado? Pues mira, muy fácil. Que hoy el diario Marca, que es prensa madridista, porque repito lo que te he dicho muchas veces, te lo han dicho a ti, me lo han dicho a mí, Central Lechera, Caverna, etcétera, etcétera, te saca una especie de reportaje en el que te cuentan que sí, que muy bien, que es precioso formar parte del Real Madrid, pero claro, que es que el tercer portero, pobrecito, que no juega. Que es que el tercer portero del Real Madrid, claro, entrena con Modric, entrena con Kroos, entrena con Karim Benzema, tal, grandes leyendas del mundo del fútbol, pero el chico es que no juega. Y hemos hablado con ciertos porteros que han sido, pues eso, el tercer guardameta del Real Madrid, y te cuentan que claro, que es que no juegan, que se han tenido que ir, tal. ¿Y esto qué me acabas de decir, Quillo? Pues que, ojo, lo que os voy a contar, os juro, por los cubos estos que tengo aquí en forma de estantería, que les tengo un cariño muy especial porque es el único set que tengo, os lo juro de verdad, Lo que os voy a decir, pongo una pausa dramática. Ahora llegará uno de vosotros que siempre pone cuidado que se viene dramatización de Quillo. Pues aquí viene. De verdad que os lo juro porque nunca os mentiría. El tercer portero del resto de equipos españoles tampoco juega. ¿Cómo os habéis quedado? Locos, claro, locos. Os habéis quedado locos. El tercer portero del Barça, del Alavés, del Valladolid, del Celta, del Cádiz, del Albacete, del Mallorca, tal, tampoco juega. Para que juegue el tercer portero en un equipo de fútbol se tendrá que lesionar primero el primer portero, que tenga una sanción el segundo, o que sancionen al primero, tenga una lesión el segundo, etcétera. O sea, un cúmulo de circunstancias que lleven al entrenador a optar, evidentemente, por el tercer portero, o que en un partido expulsen al primer portero o al portero titular, salga el segundo, se lesione, pues yo que sé, cualquier historia. Así es que puede pasar de todo, y aún así tampoco, porque cuando pasa esas cosas suele poner Arbeloa, por ejemplo, que se puso de portero una vez. Pero vamos, que el diario Marca me venga aquí a contar qué duro es ser tercer portero en Real Madrid porque no juegan, ya, ninguno, queridos amigos del diario Marca, ninguno. Pero ni el del Madrid ni en ningún equipo, pero no en España, en el resto del mundo tampoco. Pero bueno, oye, que vende más lo duro que es ser tercer portero del Real Madrid. Bueno, pues ahí tenéis un artículo fantástico de La Caverna, de la Central Lechera, del periódico super madridista, mega, hiper, totalmente madridista, tal, pues que en vez de decirte el tercer, fíjate cómo era de fácil, la dura vida
del tercer portero en el fútbol español. Y te pone ejemplos del Madrid, del Barça, del Atleti y tal, para que veamos que el tercer portero, pues al final es una figura que está ahí siempre en la sombra, ¿no? No, pues la del Madrid. La del Madrid, para adelante. Bueno, pues a tomar por saco. Augusto César Lendoiro, por cambiar un poco de tercio, vamos a la parte importante del vídeo. Tampoco le vamos a dar aquí 10 minutos a la marca por una chorrada como esta, porque no se lo merece. Augusto César Lendoiro. Para el que no lo conozca, sobre todo el que no iba en España, Augusto César Lendoiro fue presidente del Deportivo de La Coruña durante, creo que fueron 25 años, una cosa así. Ya no te sabría decir si 25, 27, 23... Pero 25 me suena que casi seguro estuvo en el Deportivo de La Coruña, presidente histórico del fútbol español, y además que coincidió con seguramente la mejor etapa del Deportivo de La Coruña en su historia, ¿no? Un equipo que llegó a jugar semifinales de Champions, el Super Depor, que llegó a ganar la Liga, la Copa del Rey, el centenariazo, por ejemplo, aquel Deportivo de La Coruña en el año 2002, que jugó en Europa, que ganó varias Supercopas, tal. O sea, el presidente de un equipo que ahora, por desgracia, yo diría que para ellos y para el fútbol en general, porque es un histórico, pues está en la primera ref, en esta segunda B que se ha inventado el señor Rubiales, tal, pero que no hace demasiados años era uno de los equipos grandes de España, y de hecho yo recuerdo que el Real Madrid en Riazor no podía ni ganar. El Real Madrid tuvo una maldición en Riazor que durante más de una década era llegar a Riazor y palmar. Y había partidos incluso, yo recuerdo haber visto, no creo que me falle la memoria, al Real Madrid perdiendo 5-2, me suena. 5-2 en Riazor, en un partido en el que nos pasaron por encima. Yo era muy pequeño, pero me suena perfectamente que fue así. O sea, Lendoiro. Bueno, pues Lendoiro, expresidente, perdón, del Deportivo de La Coruña, un dirigente histórico, que luego también tuvo sus historias, tal, ha escrito una especie de carta abierta para los medios de comunicación o una especie de artículo. Tampoco me ha quedado muy claro porque ningún medio de comunicación de todos los que he leído especifica bien qué es esto que ha mandado Lendoiro, si es un artículo para un medio de comunicación en concreto y los demás se han hecho eco, si es una carta para todos los medios de comunicación, no lo sé, pero vamos, que es un artículo supuestamente escrito por Augusto César Lendoiro, no es una entrevista, sino él se ha puesto a escribir y tal, y lo han publicado diversos medios de comunicación. Como os he dicho antes, yo he cogido el de la web de la cadena COPE, os dejo en la descripción el link para que lo podáis leer, y me he quedado con 3 fragmentos importantes, interesantes. ¿Por qué? Pues repito, porque lo dice un dirigente histórico dentro del fútbol español y porque el palazo final que le mete al Fútbol Club Barcelona, o dos palazos que le mete al Fútbol Club Barcelona y uno de soslayo al estamento arbitral y demás, es bastante potente. Primera captura. El caso Negreira-Barça ha conmocionado el fútbol, y para entenderlo bien creo que es imprescindible ser claro y conciso, separar lo indiscutible, pues ya aprobado, de todo lo demás, que pertenece aún al ámbito de la presunción de inocencia. Por una parte, no admite discusión, porque el Barça y el exdirigente arbitral lo han reconocido. Es que ha pagado el uno y recibido el otro más de 7 millones de euros desde 2001 a 2018, lo que constituye, dice Lendoiro, el mayor escándalo de la historia de nuestro fútbol. Yo, el día que se conoció el bombazo, a preguntas de la agencia EFE, dije que esto no hizo más que comenzar. Hoy lo reitero, incluso con mayor fuerza, porque cada día que pasa salen a la luz noticias que hacen que el caso sea todavía más vergonzoso. Bueno, de esta primera parte me quedo con varias sentencias de Lendoiro que yo también las he defendido en el canal muchas veces. Primero, es el mayor escándalo de la historia del fútbol español, lo dice Lendoiro, lo dice Quillo Barrios, pero lo dice cualquiera que tenga un poquito de, pues eso, que sepa en qué contexto se ha movido el fútbol español durante los últimos, ¿qué te diría yo? 50 años, 60 años. A poco que hayas repasado la historia, pues han pasado cosas graves, pero como esta, ninguna. Y luego esa última parte del extracto, en plan, cada cosa que va saliendo es más vergonzosa que la anterior. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Iñaki Angulo dice una frase que es verdad, que es algo así como que si lo más grave ya lo conocemos, que es que el Barcelona le ha pagado millones de euros al segundo de los árbitros. Es decir, que no hay nada más bestia que eso. Y tiene razón, es que ya es lo suficientemente bestia como para que pensemos en algo más arriba, ¿no? Pero lo cierto es que según te vas enterando, según se van filtrando informaciones sobre los pagos, los dineros, lo que hacía Negreira, lo que dejaba hacer Negreira, que llegaba un presidente del Barça y le multiplicaba el sueldo, etcétera, es cada vez más vergonzoso. Y a mí me han contado recientemente que, bueno, aparte de lo que os dije en su momento, que habíamos visto solo la punta del iceberg, ya me han dicho que nos preparemos, que si no es la semana que viene, será la siguiente, cuando lo tengan todo bien atado. Habrá un par de informaciones que van a agitar muchísimo, sobre todo la opinión o el movimiento social que hay en torno al Barça Gate, así que habrá que estar preparados. Me han dicho que va a salir algo, no tengo ni idea de lo que va a salir, también os digo.
O sea, ya, por si alguno pregunta, no tengo ni idea. Ya sabéis que informaciones aquí habré traído una o dos y las dos seguramente me habré equivocado. Siguiente captura. Por otra parte, y en aras de ser lo más objetivo, tengo que proclamar que fuera del hecho incuestionable de que el Barça pagó a Enrique Negreira, al menos durante 18 años, cantidades escandalosas, todo lo demás debe quedar sometido a la presunción de inocencia. Y de forma muy especial, si parte de ese dinero sirvió para comprar o intentar comprar voluntades arbitrales. Dice arbitrajes, yo creo que querría decir arbitrales, pero bueno, lo que él quiera. Ese debate sería lamentable que se produjera, so pena de incurrir en la gravísima responsabilidad de condenar a través de la pena del telediario a gente inocente. Es evidente que algunos de los delitos han prescrito, de forma especial para los exdirectivos más antiguos, pero sin duda se ha cometido un delito que no figura recogido en el Código Penal y que por ello no prescribió, ni lo hará en los próximos 100 años. El delito contra el fútbol. Se han violado sus valores más básicos. Esta parte es durísima de Augusto César Lendoiro y coincido con los dos fragmentos que hay dentro de esta parte. La primera, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, yo aquí siempre la comento en el canal, ya veremos lo que dice la investigación, hay que esperar a ver qué dice la investigación, no podemos aquí decir el Barça ha comprado árbitros o el Barça te ha comprado a fulanito de tal para que te pitase bien este partido, no se puede decir porque hay que acabar con la investigación. Cuando acabe la investigación ya veremos dónde nos lleva el tema del Barça Gate, pero al igual que dices lo de la presunción de inocencia, hay otras cosas que ya ni presunción de inocencia ni nada. Lo que el Barça le ha pagado al señor Negreira ya está demostrado y no hay presunción de inocencia que valga, alguien tiene que pagar por ello. Que el Barça ha manchado el fútbol español para toda su historia es algo que ya está demostrado, es algo que no admite ya ni presunción de inocencia ni nada y el Barça debe pagar por ello. Y luego el hecho, aquí lo escribe muy bien Augusto César Lendoiro, hay un delito que no está recogido en el Código Penal y que no va a poder prescribir nunca, que es el delito contra el fútbol. El Barça ha reventado el fútbol español, el Barça se lo ha cargado y todo esto va a perseguir al Barça durante las próximas décadas, porque durante muchos años se hablará de esto y en el futuro, dentro de mucho tiempo, tú recordarás esta época como la época en la que supiste que un club le pagaba millones de euros al segundo de los árbitros. Eso para empezar. Y luego ya cuando acabe la investigación ya podremos decir y se demostró tal o se demostró cual. Pero si esta parte del artículo de la carta de Lendoiro os ha parecido bestia, ojo a la última, porque debo decir que subrayo cada una de las palabras que escribe aquí el expresidente del Deportivo de La Coruña. Aquí tenéis la captura. Dice: con lo ya probado, es indudable que el caso Negreira-Barça ha erosionado de forma brutal la base del deporte y de forma especial a la figura arbitral, por lo que todo el fútbol mundial se pregunta: ¿cómo es que aún no ha dimitido ningún auditor, ni ejecutivo, ni dirigente? La pelota no se mancha, sentenció para la historia Diego Armando Maradona para distinguir su vida privada y su vida futbolística. Yo a esa maravillosa frase del 10 le añadiría: y el arbitraje tampoco. Y termina firmando, evidentemente, Augusto César Lendoiro, expresidente del Real Club Deportivo de La Coruña. Es que ese es un punto que no hemos tocado. Y no lo hemos tocado ni siquiera en el canal. Es decir, lo he hecho yo soy el primero que ha hecho esta reflexión en el canal y que cuando se lo he leído a Lendoiro, joder, le he dicho, coño, si es que tiene razón, aquí no ha dimitido nadie. Aquí no ha dimitido nadie. Es decir, todos los presidentes del Fútbol Club Barcelona que durante años le han pagado una millonada al vicepresidente de los árbitros por informes arbitrales o por queremos que nos trate con neutralidad, ni uno ha dimitido. Bueno, hay algunos que ya no están, evidentemente, pero por ejemplo, Joan Laporta no ha dimitido. De hecho, Joan Laporta dice que esto es una campaña, que vamos a ir contra todos, vamos a pasar un correo electrónico para que metáis aquí denuncias a Quillo Barrios y a Ramón Álvarez de Mon y tal, pero no dimite. De hecho, Joan Laporta lo que tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer, antes de dimitir, que no va a dimitir, eso ya lo sabéis, es coger y explicar por qué le multiplicó el sueldo a Enrique Negreira. Eso es lo primero, lo primerísimo que tiene que hacer el señor Laporta. Pero, como dice Lendoiro, aquí no dimite nadie. En el fútbol mundial, o la gente en todo el mundo se pregunta, oye, ¿en España qué pasa? No dimite el presidente actual del Barça, que estuvo implicado en todo el caso Negreira y que participó en los pagos al vicepresidente de los árbitros. Eso tampoco admite presunción de inocencia porque también ha sido probado ya. O sea, Laporta, que está metido de lleno en este escándalo, no dimite. Directivos que estén ahora en el FC Barcelona y que hayan vivido el caso Negreira de primera mano,
tampoco dimiten. Gente del Comité Técnico de Árbitros que haya tenido relación con el señor Negreira, que haya recibido algún tipo de agasajo, como vimos en un vídeo hace unos días, tampoco ha dimitido. El presidente de los árbitros, o el presidente del Comité Técnico, como lo queráis ahora mismo, Medina Cantalejo, que dijo en su día que no se conocía a Enrique Negreira y que poco menos que era un florero, y que ahora se descubre que evidentemente todos le conocían, que evidentemente este señor ponía las notas y decía quién ascendía, quién descendía, el señor Medina Cantalejo tampoco ha dimitido. No porque haya estado metido de lleno en el caso Negreira, que a lo mejor Medina Cantalejo no sabía ni lo que pasaba, pero no ha dimitido por el simple hecho de mentirnos a todos. A mí que una de las cabezas visibles del arbitraje en España le mienta a todo el país, me parece motivo más que suficiente como para que presente su dimisión, la verdad. Y luego, bueno, evidentemente Luis Rubiales no tiene, de momento, por qué dimitir, porque todo este escándalo fue justo antes de su etapa como presidente de la Federación. A Luis Rubiales habría que pedirle explicaciones de muchas otras cosas, pero de esto, de momento, no. Javier Tebas, me temo que aquí también saldrá indemne, pero, repito, hay gente que todavía hoy tiene cargos importantes dentro del fútbol español que vivieron de primera mano el escándalo de Negreira y no ha dimitido. Aquí no dimite nadie. Todos se agarran a, vamos a esperar cuando acabe la investigación tal. Os voy a soltar la exclusiva. Pase lo que pase con la investigación, pase lo que pase con la investigación, no va a dimitir nadie, salvo que a alguno le hayan pillado con las manos en la masa a lo bestia, en plan, pues te ha cobrado tal, uso el dinero para cual, tal. Pero como no sea un caso de esos, no sea un caso extremo, aquí no va a dimitir nadie. Porque viven todos muy cómodo, cobrando sueldazos, teniendo ahí un trabajo súper cómodo, súper fácil, dando la cara lo justito. Medina Cantalejo salió en una rueda de prensa llorando y no se la ha vuelto a ver. Joan Laporta no ha hecho más que decir chorradas y dar botes en el Camp Nou y todavía no ha dado ni una explicación de por qué él le pagaba a Enrique Negreira o de por qué él le multiplicaba el sueldo a Enrique Negreira. Y así tantos y tantos otros. Toni Freixa, que fue directivo en la primera etapa de Joan Laporta y que con él en la directiva sucedió también el tema de Negreira, dice que bueno, que él no vio nada, que no se enteró de nada. Aquí nadie se ha enterado de nada, aquí nadie sabe nada, aquí a Negreira, como os han dicho muchas veces, no lo conocía nadie, pero sin conocerse nadie ni unos a otros, sin saber nadie quién era el otro, y sin que nadie haya visto nada. Oye, pues 7 millones o no sé cuántos millones que se han ido a parar a vete tú a saber dónde, porque no hay propiedades, porque no hay nada a nombre de nadie y tal. Bueno, pues repito, la investigación nos va a decir muchas cosas. Pero como dice el Endoiro, hay un delito que no va a prescribir y es el delito contra el fútbol. Y ese no va a haber relato que lo soporte. Ese delito va a perseguir al Barça toda su vida. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.